buenas noches para todos nuestros amigos de nuestro programa Biblia para la Comunidad, un espacio semanal del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Uniminuto, que a través de la emisora Minuto de Dios en Bogotá, en el dial 107.9 FM, transmite cada viernes en este horario de 8 a 9 de la noche nuestro programa, donde hacemos un comentario exegético en clave pastoral del Evangelio del domingo. En esta ocasión tendremos un comentario al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 1 al 10, en este domingo que se denomina el Domingo del Buen Pastor. Simplemente, porque el texto refiere precisamente a esa condición de Jesús como buen pastor, y en el que también celebramos y congratulamos a nuestros hermanos que han sido llamados al ministerio, a acompañar a las comunidades cristianas de fe, y le reconocemos también desde esa figura. Un saludo para todos los amigos que en este momento se encuentran en su casa, o aquellos que van rumbo a su casa después de una jornada laboral en este viernes en que finaliza nuestra semana y también va finalizando nuestro mes de abril. Para todos los que se conectan, un saludo fraterno. En esta noche tenemos una invitada muy especial, la profesora Dina Elizabeth Rodríguez, profesora del Instituto Bíblico. Elizabeth, ¿cómo te encuentras en esta noche? Un saludo fraterno para ti, profesor John, y un saludo fraterno también para todos y todas los oyentes que están en sus casas. Me encuentro bien, gracias a Dios. Un poquito de frío estos días, lloviendo mucho, pero bueno, muy bien, gracias a Dios. Qué bueno, Elizabeth, que saber que te encuentras aquí con nosotros, que vas a acompañarnos durante este programa. Bien, quisiera invitarlos a todos los que se encuentran en este momento conectados a través de este medio de comunicación, o los desde otros países, no solamente de otras ciudades, sino también desde otros países. Quiero invitarlos para que en este momento, antes de hacer la lectura del texto bíblico, recuerden que están todos invitados a tomar su Biblia, a abrirla en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 1 al 10. Invitarlos para que hagamos nuestra oración, para que a través de este medio de comunicación podamos crear una comunidad que trasciende las barreras físicas y se conecta con la palabra. Señor Jesús, en esta noche queremos pedir tu bendición y pedirte también que nos acompañes durante este programa en el que con nuestra invitada de hoy, la profesora Dina Elizabeth, se va a comentar el Evangelio de este domingo. Sabemos que eres nuestro buen pastor, que dio la vida por nosotros y que nos enseñó el camino del amor, el camino de la compasión, de la justicia y de la solidaridad. Por eso te pedimos que nos acompañes en esta noche, para que leyendo la Escritura, como los discípulos de Emaús, podamos entender todo lo que se refiere a ti. Al mismo tiempo podamos descubrir tu promesa de salvación para nosotros en nuestra vida, en nuestra comunidad y en nuestra sociedad. A ti, Señor, que eres el pastor que cuida, pero que también defiende y entrega la vida por nosotros, invocamos tu nombre y pedimos tu bendición. Amén. Bien, Elizabeth, si te parece, hagamos la lectura del texto. Sí, así ¿Te es. parece? Claro que que hagamos sí. la lectura y vamos poniendo en sintonía a los oyentes que se van uniendo a nuestra transmisión de esta noche. Amén, así es. Entonces, me voy a permitir leer desde la Biblia de Jerusalén. Vamos a hacerlo de manera muy despaciosa, digamos, muy lenta mejor, en favor sobre todo de quienes van en sus transportes, en sus medios de transporte llegando a casa. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: en verdad les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el portero, y las ovejas escuchan su voz. Y a sus ovejas las llama una por una y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz.
pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les dijo esta parábola, pero ellos no comprendieron lo que les hablaba. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido delante de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Si uno entra por mí, estará a salvo. Entrará y saldrá y encontrará pasto. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esta es la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, Elizabeth, un texto bello, no solo por la fiesta que celebramos este domingo en muchas comunidades, sino también un texto con muchos detalles, ¿no? y diferentes figuras simbólicas o que nos proponen una analogía, la figura de la puerta, del redil o del rebaño, dependiendo de la traducción que tengamos, de las ovejas, de los lobos, ladrones, de los salteadores. Bueno, creo que muchos detalles, pero también algunas afirmaciones muy bonitas o muy profundas que hace Jesús acerca de ese rol que Él cumple como pastor de la comunidad cristiana. ¿Cómo quisieras entonces, Elizabeth, abordar este comentario en esta noche? Bueno, yo creo que lo primero que habría que decir es que esta porción de la lectura está dentro de un discurso más amplio, que viene desde el capítulo 9, versículo 1 y que va hasta el capítulo 10, 21, pero que la Iglesia nos ha propuesto esta unidad literaria y por eso vamos a tomar solo una parte de ese gran discurso. Entonces invitamos a los oyentes para que en algún momento puedan leerse todo ese contexto, porque para poder entender un poco esta unidad literaria que hemos tomado. Estos versículos entonces del 1 al 10 las vamos a dividir en dos partes. La primera parte la vamos a tomar de los versículos 1 al 5. Aquí encontramos, como tú lo decías, un cuadro pastoril. Y vamos a ir desarrollando los elementos que tenemos acá en la primera parte. Pero me parece que también es importante como que miremos un poquito el contexto antes para poder entender algunos elementos de esa unidad literaria. Entonces, si ustedes tienen ahí su Biblia, ustedes pueden ir solamente, aunque los títulos que tenemos en las Biblias obviamente fueron puestos después, pero de alguna manera nos ayudan. En el capítulo 9, de los versículos 39 al 41, pues a propósito del relato del ciego de nacimiento, allí recordamos un poco que los fariseos enfrentan a Jesús, enfrentan al muchacho que ha sido ciego y que ahora ve, pero también encontramos que los fariseos que lo enfrentan no le reconocen. Entonces en ese relato se está resaltando un poco la cerrazón de los maestros del pueblo que se niegan a reconocer la luz. Después de ello, entonces viene un discurso que justamente comienza abriéndose con ese doble amén, amén, y que en nuestras traducciones se traducen como en verdad, en verdad. Está introducido así y vamos a ver que tenemos aquí una metáfora. ¿Qué es una metáfora? La metáfora es un recurso literario a través del cual Jesús quiere dar una enseñanza. No quiere oscurecer un mensaje, sino quiere dar una enseñanza. Y en este caso vamos a ver que la metáfora gira en torno a la figura del pastor y las ovejas. Esta primera exposición en el texto griego, en el versículo 6, se utiliza una palabra que es paroimía. Y ese término griego pues corresponde al hebreo mashal. Ese hebreo mashal puede dar la connotación o designar tanto un proverbio como una parábola o también una sentencia enigmática. Entonces así las cosas con es que nuestras traducciones, la que yo leí en Biblia de Jerusalén, en el versículo 6 él dice que propuso esta parábola
y es la traducción que tiene. La mía dice comparación. Ok, o sea que comparación. Estamos en algo similar. En algo similar, dice comparación o dice parábola, y podríamos decir, bueno, algunos estudiosos han planteado que es una alegoría, y uno dice, ok, ¿cuál es la diferencia entre todas estas categorías o estas figuras literarias? Pues bueno, la alegoría o la metáfora es una comparación corta. La alegoría es una acumulación de metáforas. Por lo tanto, hay varios elementos dentro de un relato que tienen varias comparaciones. Pero también la parábola, por otro lado, es también una comparación, pero es una historia, ¿no? Entonces la pregunta sería, bueno, tenemos varias traducciones, pero decimos que corresponde al hebreo mashal, que puede designar cualquiera de las anteriores, o un proverbio, o una parábola, en fin. ¿Cómo podemos catalogar este relato? ¿O lo podemos catalogar como parábola o alegoría? ¿O cómo? De acuerdo a lo que dicen los autores. Yo le llamaría alegoría, teniendo en cuenta, Elizabeth, la definición que tú has hecho, porque la intención es comparar actitudes, ¿no? Bueno, que de ahí entonces que alguno diga, pues si está comparando actitudes, pues entonces una comparación. Pero en realidad creo que el sentido sería una alegoría, o sea, porque está haciendo la diferenciación entre el pastor, el pastor primero, que cuida sus ovejas, que está pendiente de ellas, el pastor, pero también el pastor que es reconocido por su rebaño, y el que no lo es, un pastor que es falso, que se disfraza de pastor pero en realidad es un lobo y que intenta, o que lo que va a hacer es destruir a su rebaño. No sé si en ese sentido uno podría decir entonces que estamos más ante una alegoría más que ante una parábola. Alegoría. Bueno, tenemos comparación. Lo que tenemos en común entre alegoría, metáfora y parábola es comparación. Entonces, ahí como para dar un margen, aunque podríamos decir, bueno, digamos que es una comparación o un cuadro simbólico, dicen algunos, otros sí consideran que hay dos parábolas. De hecho, hay dos parábolas, una en los versículos 1 al 5. Bueno, dos parábolas realmente en esta primera parte, porque la primera estaría en los versículos 1 al 3a. Y la segunda parábola estaría en los versículos 3b al 5. Entonces vamos a mirar esa primera parábola de los versículos 1 al 3a. Entonces me permito nuevamente leerlo como para que, pues ya lo leímos todo, pero como para que vayamos pasando por el texto y vayamos recordando, sobre todo en favor de quienes van de sus trabajos a sus casas. Solamente dice, bueno, en verdad os digo, y aquí comienza, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. Yo creo que es claro que el punto o el clímax que tenemos acá, o el tema que va a tratar en esta primera parte, tiene que ver con la puerta, ¿no? Porque se repite varias veces ahí, por lo menos en la traducción, y nos está hablando entonces el narrador. Nos invita a mirar que hay una manera correcta de acercarse a las ovejas, pero también hay y esa manera correcta es a través de la puerta. Si hay otra forma de acercarse a las ovejas, es malintencionada. Es interesante porque se está hablando es del pastor que se acerca a las ovejas, no de las ovejas que entran al redil, no de las ovejas que entran al espacio, o las ovejas que se acercan al pastor, sino es al contrario, es el pastor. O sea, ¿cuál es la forma correcta de acercarse a las ovejas? Entonces el primer elemento es que debe ser por la puerta, no hay otra forma. Entonces en los versículos 1 y 2 se refieren a entrar por la puerta, se insiste en la imagen de la puerta. Y entonces, ¿por qué mencioné el contexto del capítulo 9 de los fariseos que habían entrado en una controversia y que no habían reconocido a la luz, que es Jesús? Pues justamente esta referencia a entrar de otra manera o acercarse de otra manera a las ovejas, y el insistir en la imagen de la puerta, se estaría refiriendo a los fariseos, que se comportan como ladrones, que se han comportado como bandidos, que no pueden llegar a las ovejas por la puerta. Y seguramente, mirando el contexto también del capítulo 10 y lo que viene adelante, esto tendría mucho que decir a quienes escuchan a Jesús. ¿Por qué? Porque ya se aproximaba la fiesta de la dedicación y está en el capítulo 10, 22. ¿Y por qué la traemos a colación? Porque ¿qué pasó en la fiesta de la dedicación?
recordemos un poquito de historia, vayámonos un poquito allá atrás en el Antiguo Testamento, en el siglo I, siglo II, siglo I, donde allá el pueblo seguramente recordaría el tiempo de los macabeos. Recordemos el tiempo de los macabeos, todo lo que sucedió. Estamos con Antíoco IV Epifanes, uno de los seleucidas griegos, y que los macabeos, Matatías y todos sus hijos se opusieron de manera muy importante a la cultura helénica, a la cultura que estaba permeándoles, a la cultura que ponía en riesgo sus tradiciones, a la cultura que ponía en riesgo su fe, que ponía en riesgo su fidelidad al Señor. Y nosotros encontramos por la historia, y los dos libros de los macabeos nos hablan un poquito de esta historia. ¿Y qué pasaba con los sumos sacerdotes allí? Pues ellos se comportaron como ladrones, ellos se comportaron como salteadores. ¿Por qué se comportaron así? Porque vendieron sus principios, muchos de esos sacerdotes vendieron sus principios. Y entonces Jesús aquí, que se acerca a esa fiesta, tendría mucho que decir, porque el pueblo conoce muy bien su historia, sus tradiciones. Así que en esta parte ataca a los fariseos, refiriéndose a ellos como ladrones y bandidos. Y es interesante, Elizabeth, que nos pongas en esa última perspectiva, porque como lo dijiste desde el inicio, este capítulo 10 no ha terminado, o más bien es continuación del capítulo 9, cuando se da la curación del ciego de nacimiento, y los fariseos, que son los que tienen el conflicto con Jesús, no quieren entender. De hecho, si mal no estoy, y no me falla la memoria ya de esta edad, que Jesús encuentra que el caso del sexto signo se da en el templo, ¿sí? Sí. O alrededor del templo. Y de ahí entonces, por ejemplo, cuando entremos ya seguramente a hablar del redil, ¿sí? Del rebaño, que en este caso estaríamos hablando de el aulé, que es el patio contiguo al palacio. Está indicándonos que Jesús nos está ambientando también en esa escena en la que, sin duda alguna, los falsos pastores se pueden identificar fácilmente, y son aquellos que se niegan a aceptar. No sé si estás de acuerdo, Elizabeth, lo conectamos con el capítulo 9 en sus versículos finales. Son aquellos que se niegan a aceptar a Jesús, que pudiendo ver no quieren reconocerlo, y más bien terminan negándose ante esa posibilidad. O sea que aquí ya tenemos unos personajes en el paredón ya muy claros al respecto. Sí, y que ellos que no aceptan a Jesús, pues ellos también están desviando al redil. Por eso son ladrones y salteadores. Por eso decíamos cómo se acercan a las ovejas, o sea, por dónde debe ser el lugar, si se quiere, o el lugar correcto para acercarse a las ovejas, si tiene relación con las ovejas. Entonces mira que, bueno, la primera parte esa sería una primera parábola, la cuestión de la puerta y cómo acercarse a las ovejas a través de la puerta. Pero vamos a encontrar una segunda parábola entre los versículos 3b y 5. Y el 3b y 5, bueno, dice 3b. Yo no leí el 3a, ¿no? Bueno, me hizo falta un pedacito. Bueno, en la primera parte, la primera parábola va hasta el 3a, y el 3a decía: a este les abre el portero, y las ovejas escuchan su voz. Ahora, aquí vamos a leer del 3b al 5. Y a sus ovejas las ovejas oyen la voz, mejor desde ahí, y a sus ovejas las llama una por una y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Pero no seguirán a un extraño, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta sería la segunda parte, la segunda parábola. ¿Y qué se resalta en esta segunda parábola? Mientras que en la primera se resaltaba la puerta, en la segunda parte se resalta las relaciones estrechas entre el pastor y las ovejas, que a propósito es un tema que aparece de manera reiterada en el Antiguo Testamento, ¿no? Donde se menciona bajo esa comparación esas relaciones de Dios con su pueblo como el ideal sacerdotal. Por lo tanto, Jesús está nuevamente con esta segunda parábola haciendo un ataque contra los sacerdotes. Esta vez, ¿qué les quiere decir? Que son pastores extraños a las ovejas, por eso ellas no van a escuchar su voz. Hay una doble parábola que tenemos entonces en los versículos 1 al 5. Interesante dos detalles, Elizabeth. Yo no sé si alcanzamos antes de nuestro primer corte. Bueno, aquí nos dice nuestro Master Donald que alcanzamos. Primer detalle que tú mencionabas, ¿no? El pastor en la primera parábola entra por la puerta, es decir, de frente.
El que es pastor entra de frente porque tanto el que cuida las ovejas como el pastor, como las ovejas, lo conocen. No es un desconocido. Y este segundo elemento de la segunda parábola que tú identificas en la primera parte, no solo eso, sino que hay una relación tan estrecha que ellas reconocen su voz. Bueno, nuestras traducciones tienen voz, ¿no? En las dos. En griego, foné, que foné no solamente traduce voz, sino palabra, ¿sí? Sonido. En ese sentido, entonces, aquí nos vamos metiendo en una dinámica muy interesante, y es que esas ovejas reconocen la palabra del pastor, es decir, conocen su enseñanza, conocen lo que les ha transmitido y les ha compartido a través de su palabra, y que los ha venido llevando en esta experiencia de revelación. Y que si conectamos la foné con el principio, ¿sí? Con el capítulo 1 y la palabra, ¿sí? Podríamos traducir, y la foné se hizo carne. Entonces hay una relación muy estrecha entre palabra, ¿sí? Y persona, entre palabra y Jesús, entre palabra y pastor, que es lo que creo que va dinamizando este ejercicio, ¿no? Sí, sí, claro que sí. La relación. Ahora, es interesante lo que tú mencionabas o resaltabas, es entonces los fariseos, si es un ataque a los fariseos, por eso necesitábamos mirar el contexto antes de esta unidad literaria, porque justamente es lo que vemos, ¿no? O sea, no solamente están en contra de la luz que es Jesús, sino que también ellos van a atacar al chico que ha sido curado, que ha sido sanado. Ya no les interesa el signo, porque el signo pasa a un segundo plano, y que lo que les va a interesar es cuál es la relación, o atacar a Jesús más bien, ¿no? Atacar a Jesús y atacar al muchacho. Entonces no reconocen la luz, no reconocen a Jesús, se acercan a las ovejas por una puerta diferente, o sea, no por la puerta, sino de una forma distinta, malintencionada, pero en ese sentido también guían a las ovejas a otra dinámica, alejarse de Jesús. Muy bien, Elizabeth, con este abordaje de la primera parte entonces de los versos 1 al 5, vamos a irnos a una pausa y ya retornamos a nuestro programa. De nuevo estamos aquí en nuestro programa Biblia para la Comunidad, un programa del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano de Uniminuto, donde comentamos el Evangelio Dominical. En esta ocasión nos acompaña la profesora Dina Elizabeth Rodríguez, profesora del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano. Estamos comentando el Evangelio que nos propone la liturgia en este cuarto domingo de Pascua, en el que celebramos la fiesta del Buen Pastor. Una fiesta que tiene de trasfondo este texto que ya comentamos en la primera parte del Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 1 al 10. Ya hicimos en la primera parte de nuestro programa un comentario al versículos 1 al 5, y ahora, como nos lo propuso la profesora Elizabeth, un comentario del capítulo 6 al 10. Dice así la palabra del Señor: Jesús les puso esta comparación, pero ellos no comprendieron su significado. Entonces Jesús se lo explicó: os aseguro que yo soy la puerta por la que deben entrar las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y salteadores. Por eso las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Todo el que entre en el redil por esta puerta estará a salvo, y sus esfuerzos por buscar el sustento no serán en vano. El ladrón va al rebaño únicamente para robar, matar y destruir. Yo he venido para dar vida a los hombres y para que la tengan en plenitud. Así es, bueno, entonces necesitamos mirar el versículo 6, porque ¿cómo comienza el 6? ¿O qué dice el 6? Dice que Jesús dijo esta parábola, o estas dos parábolas anteriores, pero ellos no comprendieron lo que les hablaba. Es interesante porque cuando Jesús ponía parábolas, el propósito no era oscurecer un mensaje, o comparaciones, o metáforas, o alegorías, que eran muy propios en la cultura judía, en las enseñanzas que los rabinos tenían con sus discípulos, de manera que tenía que ser claro. Sin embargo, es interesante
que aunque la escena que se describe es familiar, porque todo el mundo sabía la vida del pastor y las ovejas y todo lo que ello conllevaba, y Jesús, y si la escena es familiar, tendrían que haberlo comprendido. Sin embargo, lo que Jesús intenta manifestar a través de ella no es captado por el auditorio, porque el versículo 6 dice, no comprendieron de qué les hablaba. Porque es importante tomar este dato para resaltar en estos versículos, que en estos versículos hay oposiciones literarias que están en los versículos que acabamos de leer. Entrar o no por la puerta, seguir, huir, conocer o no conocer la voz. Y eso pues también confirma que el conjunto insiste en el pastor y en la relación con las ovejas. Y en relación con las ovejas, ahí vamos a ir resaltando esos elementos, porque nos van a ayudar en la actualización del texto para nosotros hoy. Entonces me parece que ahora sí, aquí tú lo habías mencionado en la primera parte, pero ahora sí aquí vamos a profundizarlo un poquito más, y es un término que vale la pena resaltar, y es el término con que se utiliza, con que se designa el redil mejor, porque en vez de utilizar epaulis, que normalmente o siempre es el término que se utiliza en griego para un redil de ovejas, tú nos decías en la primera parte, el autor aquí utiliza es aulé. Aulé normalmente se aplica al patio que está al lado de un edificio. Y si nosotros recordamos en el Antiguo Testamento, la traducción griega del texto hebreo que todos conocemos, que es la Septuaginta, utiliza, cuando se va a traducir esa palabra del hebreo, utiliza 177 veces, utiliza la palabra aulé. Y de esas 177 veces es significativo que 115 veces se refieren al patio de la tienda de reunión, es decir, al patio del templo. Entonces es importante mencionarlo porque tú nos decías también en la primera parte que en el capítulo 9 los sucesos y los acontecimientos también se van a dar en el templo. Y fíjate que está hablando de cómo entonces en el patio están las ovejas, estamos en el templo. Entonces, así las cosas, el cuadro que está describiendo la situación en que se encuentra Jesús. Entonces, mira, mientras que las autoridades judías rechazan su mensaje, Jesús sigue llamando a Israel en el templo para que crean en Él. Él ha entrado por la puerta, al redil, al patio, donde las ovejas se congregan. Entonces, según los capítulos 7 y 8 de Juan, para que ustedes puedan ir a leerlos en otro momento, pero según estos capítulos, Él entró en el templo para enseñar a Israel. Él entró en el templo para suscitar su fe, para conducirlas hacia el Padre, para hacer salir a las ovejas de ese ambiente que se ha hecho hostil a su mensaje, de ese ambiente que de esos pastores, entre comillas, están haciendo o están queriendo llevar a las ovejas a ser hostiles al mensaje de Jesús. Jesús quiere sacarlas de allí para que ellas puedan salir de ese ambiente y que puedan reconocer y escuchar su voz. Entonces, después de entrar en el redil por la puerta, ¿qué hace? Jesús ha entrado al templo para enseñar a su pueblo, llama a las ovejas, llama a las suyas, pero no solamente de manera general, sino dice que llama a cada una por su nombre, por su existencia, si me permiten, a cada una que el nombre equivaldría a su ser, a su identidad, a su existencia. Cada una de ellas es llamada individualmente, y ese hecho de ser llamado pues va a la par con la pertenencia al pastor, pertenecen al pastor, lo conocen, escuchan su voz. Entonces, evidentemente el evangelista describe aquí el comportamiento de Jesús con las ovejas, con los que han creído en Él. Entonces, al precisar que el pastor se dirige a sus ovejas, las suyas, que ese es un término en griego que también vale la pena resaltar, taidia, designa aquellas ovejas que se han adherido a la palabra de Jesús, aquellas ovejas que le han escuchado, aquellas ovejas que han decidido ser discípulas de Jesús, aquellas ovejas que han comprendido el mensaje de Jesús, que se han dejado iluminar por Jesús, que es la luz, pero que aquí nos va a decir que es el pastor. Bien, Elizabeth, yo creo que en esta segunda parte vamos a encontrar esos detalles que tú mencionas, o hemos encontrado esos detalles
Y yo quisiera agregar uno, no sé si estés de acuerdo conmigo. En la primera parte, Jesús dice que el pastor, el verdadero, entra por la puerta, de frente, porque todos son conocidos, el que guarda el rebaño como las ovejas mismas, con el pastor. Pero aquí en el 7 y en el 9 va a decir, ahora yo soy la puerta. O sea, Jesús no se presenta solamente como pastor, sino como la puerta, es decir, como ese mecanismo, ese intermedio que hay entre los que están fuera y los que están dentro. Yo no sé si esta doble afirmación en dos versículos 7 y 9 podría estarnos indicando algo más, Elizabeth, es decir, algo más allá de ver a Jesús como un pastor, sino verlo también como la puerta. Y si Jesús es la puerta, uno podría decir entonces que Jesús es el dueño del rebaño, se está proclamando el dueño del rebaño sin negar el ministerio o el servicio que otros que lo han seguido pueden prestar como pastores en ese acompañamiento. ¿Qué crees tú frente a esa doble afirmación en esos dos versículos tan seguidos? Sí, es interesante lo que tú estás mencionando, porque es que estábamos diciendo que él entró al templo para enseñar, o sea, entró por donde tenía que haber entrado. Pero ahora hay un cambio que el evangelista está utilizando, y es que de entrar por la puerta del templo la saca de ese ambiente y ahora él es la puerta, ¿no? Entonces vamos a mirar esos detalles acá en estos versículos a propósito de lo que estás planteando. Entonces mira, frente a la incomprensión de los oyentes, Jesús nuevamente vuelve al del discurso de revelación, porque es un discurso de revelación, ¿no? Entonces, ¿cómo introduce? Otra vez introduce con el doble amén. Amén, amén. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy la puerta de las ovejas puede entenderse de dos maneras. O como que Jesús es la puerta que da acceso a las ovejas, o bien a través de Él, que Él es la puerta y a través de Él pasan las ovejas. Se puede entender de las dos maneras. Sin embargo, por el contexto de los versículos 7 al 10, Él es el pastor. Él es el pastor. Los demás personajes no se acercan al redil para apacentar las ovejas, sino que las matan. Es evidente el contraste entre el peligro que ellos, los sacerdotes, representan para las ovejas y la vida que da acceso, que es Jesús. Pero también podríamos, en los versículos 9 al 10, para complementar esta interpretación, otra explicación, y es que Jesús, aparte de ser el pastor, como tú decías, es la puerta que conduce a la salvación. Las ovejas deben atravesar la puerta que es Jesús para salvarse, porque Él ha venido para dar vida a las ovejas. Entonces la idea de la puerta de la salvación también aparece de manera interesante en el Salmo 118:20. Allí se afirma, esta es la puerta del Señor, por ella pasarán los justos. Entonces me parece interesante mencionarlo, porque Jesús está haciendo esa afirmación, o sea, ahora Él es la puerta. Ahora vamos a mirar algo para seguir complementando lo que estamos diciendo, y es que en el versículo 9 dice, yo soy la puerta, si uno entra por mí estará salvo, y entrará y saldrá y encontrará pasto. La idea del versículo 9, ¿no? El tema es de los que entran y salen por la puerta que es Jesús y encuentran pastos. Entonces es interesante que recordar más bien que Jesús ha dicho ya antes, yo soy el agua viva, pero también ha dicho antes, yo soy el pan de vida. Ahora ofrece el pasto que da vida. En el versículo 10 Jesús aclara que se refiere a la plenitud de la vida, que se refiere al don de la vida, que se opone a la muerte, que la muerte se asocia con el ladrón. Entonces, pero otro dato interesante es que después de hacerla salir del redil, el pastor camina delante de ellas. Y aquí hay un término en griego que es importante mencionarlo, que es el poreuetai, camina delante de ellas. ¿Y por qué lo mencionamos? Porque en Juan esta palabra, este verbo, poreuomai, se refiere muchas veces al retorno de Jesús al Padre. De manera que esa expresión también se abre en perspectiva escatológica. O sea, yo regreso al Padre, pero las ovejas que entran por mí hallarán esa plenitud de vida, por lo tanto también hallarán al Padre, ¿no? Entonces la plenitud de la vida, como se dijo. Entonces
de manera interesante, pues Jesús está poniendo un contraste entre ese pastor, esos pastores, pero también entre él como pastor y como puerta también, ¿no? Como puerta. Me llama la atención en ese contexto, Elizabeth, un término del verso 9, ¿no? Cuando dice que Jesús es la puerta en esa doble afirmación, y todo el que entre en el redil por esta puerta, o sea, por Jesús, estará a salvo. No sé si lo pronuncio bien, soso. Sí. Que en griego significa no solamente salvar, sino también librar, preservar, e incluso también sirve para sanar. Es decir, que la acción de este pastor, ¿sí?, que conduce al rebaño, no solamente es llevarlas de un lugar a otro, para que tengan alimento, para que tengan bebida, sino también para que se salven, pero también para que sean sanadas si llegan a estar heridas. O sea, este ejercicio del pastoreo implica un acompañamiento cercano, directo, porque creo que es la única forma de conocer a cada una por su nombre. De lo contrario sería difícil si no estamos en esa sintonía. Entonces es interesante ir descubriendo que la función del pastor no es solamente llevar o guiar o predicar la palabra, ¿sí?, la voz, la palabra de Jesús, su enseñanza, sino también cuidarlas, preservarlas, sanarlas, librarlas, incluso me atrevería a decir, si el término no lo permite, del mal. Esa es una tarea compleja y amplia, porque será seguramente la única forma, Elizabeth, de que ellos puedan tener vida, y vida seguramente en abundancia, como lo ha prometido Jesús. No sé cómo lo ves desde esa perspectiva. Sí, definitivamente el pastor, bueno, Jesús acá se está presentando como el buen pastor, pero sí, indudablemente, claro, es distinto, digamos, que guardando las proporciones, porque Él está dando la vida y la vida en plenitud y está dirigiendo. Por eso resaltábamos el término poreuetai, que tiene relación con el retorno al Padre. Entonces sí, efectivamente, ese pasto de la vida, si podríamos decirlo, ese pasto de la vida es ese pasto de la plenitud de la vida. Ahora bien, ya digamos, si ya empezamos a hacer una actualización como tú lo estás proponiendo, nosotros hemos entrado por la puerta que es Cristo. Nosotros tenemos la plenitud de la vida, pero a la vez también podríamos, o no digamos pero, lo que podríamos decir es que ahora el trabajo de los otros pastores, a propósito de la fiesta que se celebra, de los otros pastores que son los pastores de la iglesia, encuentran, por qué no decirlo en Jesús, ¿cómo decirlo? Como esos rasgos para entender su pastorado. Su pastorado no se entiende fuera de Jesús. No es posible entenderlo. Jesús nos ha dado la vida, pero ahora ¿cuál es la tarea del pastor? Ahora la tarea del pastor es llevar a las ovejas que han recibido la vida ahora, ¿no? Y pastorearlas, igual que Jesús nos pastorea a todos, ¿no? Entonces es llevarlas, no solamente alimentarlas de la palabra para que sigan escuchando la voz del pastor, para que sigan conociendo la voz del pastor que es Jesús, pero también es importante que los pastores se acercan a sus ovejas, porque recuerda que en la primera parte decíamos que la segunda parábola del 3b al 5 se resaltaba mucho la relación entre el pastor y las ovejas. Entonces hoy, digamos, también es importante la relación del pastor y las ovejas. Y recuerdo ahora, tú me haces pensar, el Papa Francisco siempre ha hablado de algo que me encanta, y es que justamente en la relación del pastor con las ovejas, si hay esa relación estrecha, el pastor tiene que oler a oveja. Tiene que oler a oveja, no hay otra forma. O sea, tiene que oler a oveja, porque no puede pastorearlas desde fuera, no puede pastorearlas desde un lugar lejos, un lugar aislado, un lugar donde ellas están lejos. No, el pastor tiene que involucrarse. El pastor, y si nosotros recordamos la vida del pastor en la cultura hebrea, pues el pastor jugaba con las ovejas. El pastor las conocía, les ponía sobrenombres. El pastor les cantaba. El pastor les tocaba la flauta.
El pastor las llevaba a pastos y aguas frescas, a aguas quietas, para que no se asustaran por el torrente de las aguas. Entonces yo creo que también en esos elementos propios de la cultura frente a la relación del pastor con las ovejas, podemos encontrar elementos muy valiosos para a propósito del pastor hoy, de los pastores hoy, de los pastores que se entienden en ese pastoreo de Jesús. Es interesante, pues a propósito de eso, estaba mencionando que Jesús utiliza la figura y la imagen del pastor, y esa fue siempre fue la experiencia de Israel en el Antiguo Testamento, en las relaciones con Dios, ¿no? Entonces, miren, la imagen del pastor, su primer empleo es la designación de Israel como el rebaño de Dios, y lo tenemos en Génesis 49, lo tenemos en los profetas en Jeremías 13, en Jeremías 17, en Ezequiel 34, en el Salmo 74, en Miqueas 7, podría decir muchos textos, pero nos está mostrando entonces también cómo Israel siempre se entendió así en su relación con Dios, como el pastor, ¿no? Yahvé viene con el poder al lado del pueblo, también cuando llegan de Babilonia, como un pastor que apacienta su rebaño, que recoge en sus brazos a los corderos, que las pone sobre su pecho, que las conduce al descanso a las ovejas madres, Isaías 40. Bueno, es una experiencia tan bonita que seguramente para nosotros, muchos de nosotros es ajena, porque nunca ni siquiera hemos visto una oveja en persona, no sé, pero que es una experiencia que Israel tuvo todo el tiempo, Claro. Y que Jesús recoge, porque eso es lo que ellos conocían. Y entonces, bueno, Jesús lo hace, ahora eso se aplica a Jesús, ¿cierto? Pero que también podríamos, como tú decías, hoy también, como el pastor hoy, nuestros pastores se entienden y cómo entienden su quehacer como pastores. Muy bien, Elizabeth, no, de acuerdo con este planteamiento, yo creo que nos pone en una perspectiva muy interesante, ¿no? Porque nos permite primero descubrir a Jesús, o más bien, primero Jesús nos invita a que descubramos quién es un verdadero pastor, que entra por la puerta, de frente, ¿sí? El que lo conocen, pero luego en la segunda parte encontramos entonces que ese pastor es Jesús. O sea, Jesús no solo es como si nos llevaran un ejercicio pedagógico, como haría el caminante de Emaús. Nos lleva a entender que es un verdadero pastor, para luego decir que Él es ese verdadero pastor que ha logrado ese propósito. De ahí la afirmación del yo soy, yo creo que llama mucho la atención, pero la liturgia no alcanza hasta el 11, pero sí al menos en el 7 y el 9 habla de yo soy la puerta, y en el 11 yo soy el buen pastor, que nos va a poner en esa tónica. O sea, estamos en un ejercicio pedagógico de descubrir quién es el pastor, o cómo es un pastor, y quién es el verdadero pastor. Y yo completaría algo que tú decías ahorita. ¿Cómo se llega? No solamente el pastor debe oler a oveja, también debe de oler a Cristo, porque creo que eso también lo van a reconocer las ovejas. Si no huele a Cristo, difícilmente van a reconocerlo, y se va a dar esa posibilidad del encuentro. ¿Cómo podríamos cerrar entonces este programa en esta noche, Elizabeth? ¿Qué invitación nos podrías hacer en este contexto de fiesta del buen pastor? De la fiesta del buen pastor. Pues yo creo que todo ha girado en torno al pastor, ¿no? En torno al pastor, a propósito de la crítica que Jesús ha hecho a los fariseos. Pero también, aunque todo gira en torno al pastor, yo creo que, ¿por qué no decir? Aquí no están esos elementos, pero Él habla de todo aquel que entra por la puerta, de todo aquel que también nos invita a nosotros a entrar por la puerta, que es Jesús, ¿no? A reconocer que hemos entrado por la puerta, que hemos recibido la plenitud de la vida, porque eso también nos llama a nosotros, que somos las ovejas, ¿no? Y también a escuchar la voz de nuestros pastores, digamos, porque nuestros pastores tienen esa responsabilidad, digamos, de conducirnos, de llevarnos a pastos frescos, es decir, de darnos palabra para que podamos profundizar en la fe, pero nosotros también que podamos reconocer a través de esa palabra la voz de nuestro gran pastor, que es Jesús, ¿no? Y que así, de esa manera, podamos, aunque los textos no lo dicen ahorita en estos, ¿no? Pero que podamos, si reconocemos la voz del pastor, entonces podemos construir un mundo mejor, ¿por qué no decirlo?
Amén, que así sea y que sea también la oportunidad para enviar un saludo a nuestros amigos y hermanos que sirven como pastores en sus comunidades, desde los ministerios que el Señor les ha encomendado, para enviarles un saludo y decirles que no dejen de seguir y de imitar al gran pastor, a Jesús nuestro Señor, que nos ha enseñado cuál es el camino para llevar a los hermanos que nos ha encomendado. Quisiera también aprovechar, además de las gracias a la profesora Elizabeth por acompañarnos en esta noche, esperamos tenerla de nuevo muy pronto, recordarles que del 2 al 5 de mayo el Instituto Bíblico va a desarrollar la segunda semana de Estudios Bíblicos Internacional. Este año nos acompaña el profesor Xavier Picasa desde Salamanca, en España. Va a ser un curso telepresencial en el que ustedes se van a conectar desde cualquier lugar. Las inscripciones para participar de esta segunda semana, que tiene como propósito un estudio exegético y pastoral al Evangelio de Mateo, pues va a ser de 8 de la mañana a 12:30 del mediodía, es decir, pueden destinar media mañana para estudiar con el profesor Picasa el Evangelio de Mateo. Informes al correo electrónico ibpl@uniminuto.edu. Para todos un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Que el Señor les bendiga.